Volvemos a hablar en el día de hoy del caso de Madeleine McCann. Varias confesiones que están saliendo en los medios de comunicación han intensificado un poco en medios sobre todo de Reino Unido, con portadas entre Daily Mail, The Independent, The Telegraph, algunos medios de comunicación, como os digo. En UK han saltado todas las alarmas en torno al único sospechoso, Christian Bruckner, por la desaparición de la menor en el Algarve en el año 2007. ¿Por qué sigue tan mediático este caso? Genera una incertidumbre total por lo que va a pasar. Y es que desde Reino Unido quieren que se juzgue allí, que haya un juicio en contra de Christian Bruckner para ver si realmente puede llegar a ser culpable con las pruebas indiciarias que hay y que tiene en mano Scotland Yard. Luego también ha habido un medio que ha sido el Independent, bajo varios apartados de de lo que es su periódico, han colocado un titular que ha llamado mucho la atención y que ha sido un poco polémico, porque dicen que hay unas viles sospechas sobre los McCann que nunca desaparecen. Van a explicar, o explica en este medio de comunicación, el por qué está así. Y es que después de que Channel 5 creo que había sacado un drama criminal, o sea, como una especie de docuserie del caso de Madeleine, y bueno, ahí sale Kate McCann como explorando ese intenso interrogatorio de unas 11 horas por parte de la poli portuguesa, que cambió por muchísimo la investigación del caso Maddie, y que justo ahí David James Smith reveló lo que Jerry McCann le había contado, lo que realmente había sucedido en la sala de interrogatorios y por qué para algunos la simpatía se perdió para siempre con ellos. Era el verano de 2007, mientras varias familias se relajaban de vacaciones en la playa por todo el sur de Europa. Ahí estábamos ante una experiencia muy diferente, esas idílicas vacaciones con amigos que se habían convertido en una tragedia total que se volvería tan mediática hasta el día de hoy. Madeleine McCann, que desaparecía de su cama en el Resort Ocean Club de Mark Warner la noche del 7 de mayo de 2007, probablemente alrededor de las 9 o 10 de la noche. Le faltaba una semana justo para cumplir los 4 años. De hecho, bueno, decimos que si aún vive a día de hoy tendría unos 23. Ella no se ha encontrado, ni viva ni muerta, aunque hay teorías de todo tipo, algunas respaldadas con pruebas de los informes de la policía portuguesa y otras, como el secuestro, que se basan evidentemente en una persona como Christian Bruckner u otro, según algunas otras personas que siguen el caso desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ese título de bajo sospecha, Kate McCann, ha vuelto a poner el foco nuevamente en la madre de Madeleine. Y es que los McCann asegura The Independent que no tienen absolutamente nada que ver en esta versión de opinión. De hecho, bueno, aquí tenéis esto es las viles sospechas de los McCann que nunca se evaporan, nunca se van, ¿no? Se podría decir algo así en torno a esta noticia que estamos comentando hoy por aquí. Pero es totalmente cierto que lo que dicen estos expertos de este medio de comunicación del Reino Unido es que hubo varias personas de la policía portuguesa que los acusó, y que esas acusaciones para estos expertos de este medio de comunicación no tienen absolutamente ningún respaldo. Dice algo así que las sospechas nunca desaparecen y quizás nunca lo hagan, a menos que encuentren a Madeleine o encuentren a su culpable, pero hace años que no habla con ellos, o sea, con los padres, y que a menudo se pregunta a este periodista si después de casi 2 décadas, ¿qué atisbo de normalidad han encontrado los padres de Madeleine con sus hijos mellizos, Ian y Amelie? Que entonces tenían unos 2 años, que ahora son jóvenes y adultos, y que con Madeleine, cuya presencia está seguro que siguen siendo muy fuerte en torno a su ausencia. Bueno, en torno a todos los interrogatorios de la policía portuguesa, decían que la cosa se estaba poniendo muy fea en aquel entonces, las relaciones públicas habían llegado al final
y que este periodista aseguraba que no se equivocaba en aquel momento, ¿no? Primero fue Kate, luego fue Jerry, que fueron interrogados y considerados supuestamente después como sospechosos. En esa comisaría de Portimao, en donde al parecer este periodista estaba allí anclado, tenemos de hecho alguna fotografía, no sé si la vamos a poder colocar por aquí. Esta foto, a ver si se puede... Esta es Policía Judiciaria. Esta es una foto bastante mítica del caso Madeleine McCann. Y justamente hay varias más, a ver si os las puedo colocar. Pero bueno, siguiendo con el relato de este policía, aseguraba que prácticamente no pudo dormir en aquella noche y al revisar todas las transcripciones de la conversación, le sorprendía la capacidad de Jerry McCann para comprender la postura de la policía portuguesa. Decía que era capaz de entenderlo, ¿no? Decía que entendía por qué sospechaba e incluso se hubieran sacado conclusiones precipitadas en lugar de haber llegado a la conclusión de que eran varios. En realidad, dice, la policía portuguesa había estado informando sobre la pareja, sobre los padres de Madeleine, desde el primer artículo publicado en un periódico portugués que revelaba por primera vez que los nombres de sus amigos y aparte insinuaban que todos estaban involucrados en una conspiración de silencios. Se contaron historias sobre el consumo excesivo de alcohol por parte del grupo, las negligencias de dejar a sus hijos solos, pero ninguna de ellas resistió a un análisis bastante minucioso. Bueno, esto es lo que dice este periodista. Asegura que era de suma importancia, comparado con el punto de inflexión de la investigación, el tema del despliegue de los perros rastreadores traídos desde Reino Unido para examinar todo el apartamento de los McCann. También la fila de vehículos que fueron muy relevantes, el coche de los McCann que habían alquilado 3 semanas después de la desaparición de su hija. Y ahí había 2 perros, uno que detectó sangre y el otro olor a cadáver, y se encontró un fragmento de sangre en el salón del apartamento de la familia que había utilizado. El perro detector de cadáveres también se puso en alerta. Esto lo saca en esta entrevista, y las sospechas de la policía portuguesa de que Madeleine podría haber muerto en un supuesto accidente o presunto homicidio por negligencia y que su cuerpo hubiera sido retirado, obviamente quedó en que los padres podrían haberlo hecho. Aún a día de hoy, algunos inspectores de la policía aseguran esto, ¿no? Aseguran que fueron los padres presuntamente. Bueno, de hecho, aquí, bueno, aseguran en este periódico que el abogado de Kate McCann hizo una lista de 22 factores, 22 presuntos indicios de su culpabilidad. Jerry contó que le había dicho a Kate que la policía portuguesa iba a toda velocidad, que no frenaban, que había un enfoque sesgado en ellos como sospechosos, que fue una terrible distracción en la búsqueda de su hija, y bueno, sigue asegurando a día de hoy que por culpa de la policía portuguesa no se encontró a Madeleine. Bueno, dice que Jerry contó que había llorado muchísimo durante su interrogatorio, como Kate había sido sometida a un interrogatorio exhaustivo, que según él Kate estaba muy enfadada y desafiante. Ella decía: ustedes son la policía, dígamelo de verdad, se están intentando destruir a su familia. Y bueno, en este caso ambos eran médicos. Decía que no entendía nada de por qué la policía portuguesa creía que ellos habían sido los culpables. Y el tema de encontrar ADN similar, aunque no idéntico al de Madeleine, en un coche usado por su familia, dicen que no supuso tampoco gran avance en la investigación. Y bueno, hablan de obstáculos importantes para ese juicio en el Reino Unido, aunque sí que lo más llamativo en torno a estos artículos que os estoy comentando es que empieza el artículo diciendo: las viles sospechas. O sea, ¿cómo puede decir viles sospechas en torno a pues, una serie de indicios que hasta el propio abogado de la madre de Madeleine McCann había expuesto alguno de ellos, ¿no? Y que viene a decirnos un poco el artículo que su padre entendía el por qué se habían convertido en arguidos, en sospechosos en aquel momento, ¿no? Y el cómo este nuevo drama de Channel 5 exploró un poco todo ese interrogatorio intensísimo de Kate McCann
por parte de la policía y que obviamente está siendo bastante mediático en torno a lo que es los medios del Reino Unido. Pero no entiendo el por qué esta persona pues asegura un poco esto, ¿no? En lo que es su artículo de viles, muy malos, los policías portugueses, y luego os estoy exponiendo absolutamente todos los puntos de este artículo y él va como asegurando el tema de los perros, esto, lo otro. Es que en realidad no entiendo por qué dice una cosa y luego va explicando el por qué, si es que ya lo sabe, ¿no? ¿Por qué hubo esas sospechas? ¿Pero eran tan viles o realmente había algo más, ¿no? Había algo que imposibilitaba el suponer que se le había llevado una persona ajena, ¿no? a la familia. Todas estas sospechas que se tornaron y se volvieron muy importantes hasta que los propios padres decidieron salir de Portugal. Tenemos también un poco de Good Morning Britain, aparte de lo que estábamos comentando. Estos medios de comunicación en televisión en el Reino Unido han hablado de estas sospechas, de este documental que se ha hecho en Canal 5 de Reino Unido sobre las sospechas sobre la madre. Vamos a verlo. It's a controversial new drama putting a spotlight on one of the most shocking moments following the disappearance of 3-year-old Madeleine McCann. Under suspicion, Kate McCann tells the story of how Madeleine's mother was named a formal suspect in the search for her own daughter. The drama draws on police transcripts and witness testimony. Let's have a quick look. Bueno, que se basa básicamente este documental, no sé si podemos poner mucho, pero bueno, dicen que se basan en testigos de periodistas que estaban allí y obviamente de algunas transcripciones policiales de esos testimonios. You're bullying me. I mean, what exactly is it that you're trying to say? Que viu Madeleine novamente. That you did see Madeleine again. No, I didn't. I didn't. Yo no lo hice, ¿no? Are you saying that I had something to do with Madeleine's disappearance? Did you? The director of the new drama, Paula Whittig, joins us now alongside the actress who took on the role of Kate McCann, Laura Bakeston. Welcome to you both. Vale, son la directora y la actriz que interpreta el papel de la madre, ¿no? De Madeleine. It is an amazing, searing performance that you deliver. It must have been, though, quite a decision to decide to play such, a famous person in such a appalling tragedy, but also in such a kind of the interrogation is so upsetting to watch. Yeah, it's pretty shocking. Yeah, it was. It was quite. It was challenging, very affecting, but I think we've done justice to the story, and yeah, I'm very proud of it. Were you wary about taking on the role? Yeah, initially, I mean, when I was approached with the project, before any meetings had even taken place, that was the time when it sat with me, and I was very much, if this is going to be done, it has to be done right, and it has to be done correct, for the right reasons and the right intentions. So I was very keen to meet Paula and meet the team, and thankfully our views on it and how we felt very much aligned. Bueno, en este caso va contando un poco el cómo se sentía, ¿no? A la hora de interpretar este papel, un papel, vamos a decir, complicado, ¿no? Estás interpretando a una madre de un caso muy muy famoso de una desaparición y que ellos mismos pues estuvieron acusados de algo gravísimo, como era tener algo que ver en la muerte de tu propia hija o en la desaparición forzosa de la misma, ¿no? Pocas veces vamos a decir que se haya comentado el tema de que ellos pudieran estar involucrados en algún tipo de red o que quisieran simplemente hacer
alguna barbaridad, ¿no? Entonces, por ese lado nunca estuvo tan fuerte la acusación, pero sí que estuvo la acusación de que fue un homicidio por negligencia o un accidente que quisieron ocultar, metieron una ocultación del cuerpo de su propia hija, ¿no? Para muchos, que la gente le está hablando una madre real, ¿no? que dicen en estos medios, pero para muchos una verdadera madre no habría dejado a sus hijos solos para estar bebiendo en el Tapas 9 y que la gente no le gusta para nada que la defiendan de esta forma, ¿no? Blind, and that really helped me when I walked away from that meeting before any offer had been made. I thought, okay, I've said what I need to say, I've let this sit, I think I know now what the intentions are. Let's just see what happens. And what are those intentions, Paula? Because this is such a high-profile case. I think it's one of those things that you all remember how it affected you personally when you found out. I remember I didn't sleep for 2 weeks after Madeleine McCann went missing because one of my children is exactly the same age as Madeleine. I mean, it was just devastating. So what do you want to convey through this drama? We weren't intending to retell the whole story or to reinterrogate the whole case. We were very much focused on this particular point in time. And when I read the source material and I looked through everything, I felt that it had been hugely misrepresented and misunderstood. And I saw an opportunity to really kind of tell the truth about what happened, but also to look at it through a kind of very human and emotional lens. Does it have a sympathy for Kate? Because there is, amongst, some corners of the internet, a lingering suspicion about the McCanns, which is totally unjustified. And como dicen aquí, en algunos sitios de internet, en algunos rincones, aún persiste la teoría, ¿no? La conspiración de que los padres pues habían sido los culpables. Bueno, no es que estén en foros o así, no. La propia policía del país en donde sucede la desaparición, no en el país de donde era Christian Bruckner, no de Alemania, no tampoco de España, ni siquiera, ¿no? Que aquí fue muy mediático el tema, no tampoco de Reino Unido, que es de donde era Madeleine y sus padres, sino del país en donde ocurre la desaparición. Ahí hay una policía, tú estás en un país y en ese país la policía de ahí asegura que tú eres culpable de algo, los acusan. Pues ellos pensaban que sí, que eran culpables, no en rincones de internet. O sea. Cruel, actually. But maybe dates back to the point where Portuguese police treated Kate as an arguido, as a suspect. Yeah, this film focuses on that point in time where the narrative really changed. And I think people were hugely sympathetic towards the McCanns until that point. And then forensic evidence, which was inconclusive, was presented as fact. And from that moment, things spiraled out of control and the story took on a life with facts that, that they weren't true, with information that wasn't true. And so we've taken this opportunity to look at the facts of the case and to present those, and I do hope it will make people more aware of the truth of what happened. I'm going to be honest with you. I watched the whole thing last night. I found it very hard to watch. Laura's performance is utterly brilliant, but it's very upsetting. I wasn't sure that I learned anything I didn't know before, and I spent the whole time thinking to myself, I really hope Kate McCann doesn't have to watch this programme because it will be so distressing for her. And I got to the end and I wondered to myself, I wasn't totally sure what you had achieved by making this. I mean, there may be an audience. Bueno, dicen que sería una putada para la madre de Madeleine ver este documental, esta actuación, pero bueno, es cierto que decían que los McCann se vieron obligados a afrontar toda la responsabilidad policial por una presunta negligencia de la que para muchos son culpables, que nos sorprende que ellos no reciban esa empatía que se sugiere en algunos medios de comunicación, pero
el tema del descuido con sus hijos, aseguran que eso es un poco la clave, ¿no? Al final hablamos del tema de los prejuicios y todo esto. Los dejaron solos y bueno, para muchos esto es algo que resulta muy complicado de entender, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Ha habido muchas teorías y bueno, lo que os decía, ¿no? Había una gente... Algunos rincones de internet, no, en realidad el 99% de la población, cualquiera con sentido común sabe que pudieran haber tenido algo que ver. Es cierto que estas pruebas fueron llevadas y los McCann luego se fueron, ¿no? Rápidamente de Portugal a ver la que tenían encima. Tenemos muchas continuaciones en torno a este tema. El caso Madeleine es muy controversial en torno a las acusaciones que hubo en su momento y lo que ahora se expone en torno a este documental que ha salido en Canal 5. Que Marianne Schmidt está con nosotros, nuestra gringuita querida, bienvenida. Y Pilar Rodríguez también. Hola, ¿cómo están? De vuelta en Vega, Pilar. Ay, bueno, de vez en cuando. Oye, y ahí ustedes también tienen que contarnos algo muy especial a propósito de una entrevista. Claro, bueno, la única entrevista que los padres de Madeleine McCann le dieron a un medio latinoamericano fue a Televisión Nacional de Chile el año 2007. Ayúdame, 7. Yo era un pequeño bebo, pero le llevaba imágenes a la Pilar para que... El estupendo periodismo de Inter. Había que tapar la entrevista y editarla, y ahí, bueno, mucha gente colaboró en eso, entre ellos el departamento de Inter. Pero, Pilar, ¿cómo consiguen ustedes desde Informe Especial, en ese momento cuando el caso estaba pero reventando además, que los padres de Madeleine McCann le dieran una entrevista a Informe Especial, a la Mirna Schindler? Sí, fue increíble. Esto había sido en mayo, el 3 de mayo. Entonces esto había ido creciendo y lo que pasaba es que uno dice, bueno, pero ¿por qué nos tendría que importar a nosotros en Chile un caso tan particular? Lo que pasa es que al final todos somos, bueno, en ese entonces además papá y se genera un vínculo y una empatía y estaba todo el mundo muy preocupado. Entonces decidimos en agosto, o sea, como 4 meses después o 3 meses después, ir a ver qué pasaba en el sector y tratar de, pero jamás pensamos que íbamos a poder llegar a la pareja, la entrevista. Pero mientras la Mirna viajaba, acá en Santiago, el investigador periodístico en ese entonces, Cristian Arroyo, todos los días llamando a la gente de comunicaciones y finalmente dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Y partieron primero a Praia da Luz, que era donde había ocurrido todo esto, para reconstruir la historia, y después se fueron a Leicester, que es donde viven los padres, que es un suburbio al norte de Londres. Y entonces la Mirna, perseverante como es la Mirna, los que la conocemos, no suelta. Sí. La Mirna fue a hacerles guardia. Entonces iba al jardín infantil, porque en ese entonces los niños tenían 2 años. Acabamos de ver, no sé si la vieron, a la niñita, a la mayor tiene 18, eran mellizos, digamos, 2 niños. Son mellizos. Bueno, y entonces ella iba todos los días, tuvimos varios días, religiosamente a pararse a la puerta del jardín. Si es que se encontraban con los McCann. Si es que se encontraban. Que andaban además perseguidos por la justicia. Todo el mundo alrededor o sea, era de una cosa, porque ellos de verdad que se convirtieron en víctimas y sospechosos a la vez. Al mismo tiempo. De hecho, recuerdo, mira, que ahora me estoy acordando cuando el reportaje, la entrevista estaba lista, a ellos los imputan o algo pasa. Fue poquito antes de que entonces ellos... llega la Pilar a la oficina y dice, hay que hacer un teaser, hay que hacer algo, porque entre que ellos nos dieron la entrevista y hoy, que va al aire o mañana, la justicia ha decidido, digamos, investigarlos a ellos como presuntos responsables. Claro, como sospechosos. Como sospechosos, claro. Exacto. Oye, y ahí hay un tema importante, fíjate, porque la prensa en algún minuto fue bien agresiva en términos de culparlos a ellos. Qué pena. Fue bien terrible, imagínate el dolor que había. Entonces la Mirna, muy habilosamente, cuando se los encuentra a la salida de la iglesia... en la calle. A la salida de la iglesia, o sea, los iba a esperar, lógicamente, y los encuentra y aborda a la mamá. Y lo que le dijo la Mirna, yo creo que fue bien decisivo, fueron 2 cosas. Lo primero, le dijo, yo soy madre, igual que usted, y puedo imaginarme el dolor tremendo. O sea, generó un vínculo como bien empático. Y lo segundo que le dijo, nosotros venimos de Chile
O sea, somos un canal de televisión, Pequeño. televisión Al pública, fin del pequeño. mundo. Y nosotros no tenemos ningún prejuicio respecto a esta historia. Y eso yo creo que le hizo clic, Le porque hizo era sentido. justo un minuto en que todos los tabloides en el O sea, fondo, el y muchos Pilar estaban decía que sembrando es una mamá la que duda. una mamá que llora poco, o sea, se juzgaba. No, lo que pasa es que hay un Los tabloides contexto, británicos son incendiarios, hay un son contexto duros. mediático que la gente tiene que saber y que a lo mejor acá no lo entendemos tanto, pero el amarillismo británico, bueno, amarillismo hay en todas partes del mundo, Sí. pero el británico especialmente es muy duro. Es muy duro. Entonces tomaron Lo el hemos visto caso con la realeza y todo. farandulizaron un poco el Exacto. caso, porque además los padres eran dos médicos muy reconocidos en el Sí, Reino Unido. exacto. Entonces, la prensa británica los trató muy mal. Yo ensañó. recuerdo que incluso desarmaron el Renault Scenic. Ellos habían arrendado una camioneta para poder viajar por Portugal y buscaban restos de sangre, pero de forma obsesiva a los Por británicos. si habían puesto el apare- cuerpo ahí de las niñas. Y apareció, además, porque esto se juntó con que durante la investigación en algún minuto unos perros, llevaron a unos perros rastreadores. Y los perros cuando llegaron a la furgoneta esta, se volvieron locos y hay unas imágenes. Ah. Sí. Esa furgoneta se había arrendado después que ellos estuvieron, porque ya, digamos... Tuvieron que quedarse parte ahí, de- claro. sí. Y lo otro que les decían era que los habían medicado. Que a la Exacto. niña, los padres... Para que durmieran la habían mejor medicado mientras- para que ellos poder estaban seguir comiendo. ¿Te guiando. acuerdas que comían Exacto. en un restaurante? Por eso yo me preguntaba por qué a un medio chileno, dentro de toda esta expectación periodística mundial, le iban a dar la entrevista. Si eso era lo que Sí. más me llamaba la atención en todo este caso, además que en un sí. momento crucial. Yo creo, Fete, que esas cosas ocurren porque es como que se alinean los astros en algún minuto y yo creo que tú dices las palabras justas. Correctas. Y ella sintió que a lo mejor alguien la iba a escuchar sin tener el prejuicio, sin tener como esta idea de culparlos, que ellos podían estar involucrados. Entonces fue realmente una cosa bien, bien impresionante y ellos cuando hablan con ella, bueno, cuentan su desesperación y la Mirna dice al final, porque yo me acuerdo que hablé con ella por teléfono y le digo, ¿qué impresión te formaste? Y ella en ese minuto me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no tienen nada que ver. Mira. Por la forma de mirar, por la forma de... Bueno, no sé, hay Sí, una uno percepción que uno tiene. Exacto, más allá si son de más lo que emotivos digan. o no. ¿se Sí, fija? sí, porque los ingleses son... Los ingleses son más reservados, no especialmente. somos como los latinos. No. Los latinos, de verdad. Sí, ¿qué pasó con lo de ayer? ¿Qué te dice a ti también ahí tu Sí. olfato periodístico? No, Este volver tremenda al tiro. operación Rastrillo. Exacto, 16 años después de lo que nos está contando ahora Pilar Rodríguez, que un gusto estar compartiendo contigo en este minuto. gracias. Y ver esta nueva situación, una situación que cambia el panorama. Primero, porque hay una persona detenida, que es Christian Brückner, un alemán, un ciudadano alemán, tras las rejas en Alemania por otro caso. Él no solo ha abusado de niños y niñas, sino que también de una señora de 72 años, y por ese caso él está recluido. Y cuando... Condenado. Entonces, a raíz de esta situación, es un abuso sexual que realizó en Algarve. Estamos hablando de la zona de Portugal donde se encuentra Praia da Luz y donde se encuentra ¿Cómo lo también este vinculan a embalse. este caso? Entonces, una vez que hacen allanamiento de su casa, encuentran, además en un subterráneo, imagínense la cantidad de material gráfico a través de las tarjetas que tienen ahí en internet, fotografías de niños. Hay pedofilia, fotografía de niños desnudos, muchísimos. Cantidad de llamadas, bastante. Los chats, porque él integraba un grupo de chats de pedófilos, donde hay mensajes que indicaban claramente que hay un perfil de pedófilo donde él estuvo entre el 2000 y el 2017 operando justamente en Portugal. Y en el 2004 él ya había sido acusado por otra situación de otra niña y había abordado a esa niña ingresando a otro resort por una ventana. Entonces hay un modus operandi que se repite. Luego viene el 2007. ¿Cómo han logrado? ¿Y cómo llegamos a esto? Yo te lo preguntaba ayer y lo dejábamos planteado. ¿Por qué este ciudadano alemán
apareció dentro de este puzzle hace muchísimos años. O sea, sí, hace unos años atrás. Hace unos años, entonces ha logrado... para vincularlo acá, digamos. Pero ha logrado zafar mucho, encuentro. Sí, ¿o no? demasiado. Ha sido, no ha tenido solo una, sino varias condenas, pero imagínate, vuelve a salir la puerta giratoria y ahora ya tiene que estar 7 años en la cárcel y mientras tanto se le está vinculando en este caso. Imagínate si encuentran algún rastro, obviamente que van a ser muchos años más. Por lo tanto... perdona, María, ¿sí? hay un detalle que es importante porque la justicia portuguesa lo acaba de declarar como sospechoso oficial. ¿Por qué? Sospechoso oficial. ¿Por qué? Porque en el sistema judicial portugués las causas que tienen este nivel de penalidad o que podrían ser incluso homicidio prescriben a los 15 años. Entonces, antes que en el fondo quede invalidado para ser investigado, ellos lo declaran sospechoso oficial. Esa es la figura que ellos tienen. En ese paréntesis, porque estamos aquí, hay dos dimensiones. Una tiene que ver con lo que está pasando ahora, tenemos imágenes en vivo, se vuelve a buscar en el mismo tranque, está este presunto sospechoso ligado al caso. Pero por otro lado está el valor periodístico de la entrevista. O sea, los McCann nunca hablaron con ni un medio latinoamericano. Creo que fueron entrevistados por algunas cadenas norteamericanas, a la BBC le deben haber dado una que otra entrevista y ya está. Entonces, cuéntame cómo se trabajó, yo algo recuerdo, pero tú eras la editora general en ese momento, cuando la Mirna llama al canal y dice, mira, los McCann le van a hablar a TVN mañana a tal hora, en un momento además en que no eran 20 años después de la desaparición, eran 4 semanas o 4 meses, no sé. ¿Y cómo fue la recepción de ese reportaje también acá? ¿Y cómo se diseña una conversación así? Mira, fue bien todo además como trabajábamos, ¿no? Todo muy apurado, o sea, todo sobre la marcha. Nosotros habíamos hecho un diseño, ¿verdad?, de este viaje, pero jamás pensando que los papás accedieran a hablar con nosotros. Entonces, la postura de la Mirna fue como siempre plantear las preguntas neutras, es decir, tratar de reconstruir su vínculo con la niña, qué significaba para ella, para ellos este terrible problema, este terrible drama, pero siempre con una mirada muy despegada. Y yo creo que eso, en una primera instancia, fue la instrucción principal. Es decir, no instales tesis como lo han hecho porque no va a funcionar. O sea, empieza a entrar desde el punto de vista más humano, pero muy desde la mirada lejana, despegada que podíamos tener nosotros, porque de ese modo ellos van a ir allanándose. Y así fue una entrevista bastante larga, donde el papá incluso se hace cargo de todas estas sospechas y también... ¿Qué dice respecto de eso? No, él dice que ellos no saben, imagínate, todavía están un poquito aturdidos, digamos, claro, en shock. Él dice que, por supuesto, que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que ellos, de hecho, se preocupaban de ir cada tanto, que estaba todo muy cerca. Era un resort, o sea, uno también se puede ubicar, se podrán haber equivocado lo que uno diga, pero en el fondo él, con una tranquilidad, además dice, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver y esto es bestial, que nos estén culpando a nosotros. Entonces fue una noticia que tuvo harta repercusión. Oye, ¿cómo estará Madeleine si estuviera viva? Ustedes saben que hoy existe la inteligencia artificial ella. Hoy ella tendría 20 años de edad. Podríamos pasar a ver esas imágenes. Mira cómo sería Madeleine hoy, según la inteligencia artificial. Ahora, ¿te fijas que tiene la mancha en el ojo? Yo creo que lo que más lo distingue es la llamada la niña de la mancha del ojo, que puede ser bueno o malo. Bueno en el sentido que más fácil quizás en ese momento de buscar, pero malo que decías tú ayer. ¿Ahí más chiquitita y acá mayor o sería así? Son dos alternativas. 20 años, son dos alternativas. Tú sabes que la inteligencia artificial lo han hecho en varias partes, pero así estaría hoy con 20 años. Y tú hablabas ayer de lo que podría haber significado la mancha en el ojo de forma negativa. Sí, pues porque en el fondo esa manchita, que es una característica tan clara como para buscarla, finalmente se transformó, o según los especialistas, pudo haberse transformado en su sentencia de muerte.